¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? El día de hoy me encuentro grabando un estudio más, esperando que esto sea de gran bendición para tu vida, y creo que así lo va a ser, porque es una historia muy educadora y motivacional. El día de hoy me voy a dirigir a las madres, la influencia que puede tener una madre en la vida de sus hijos, y voy a utilizar el ejemplo de Hudson Taylor para hablar de ello. Se nos ha hablado mucho acerca de Hudson Taylor y el impacto que él tuvo en la cultura china, y verdaderamente así fue. Hudson Taylor fue un hombre que impactó grandemente a la nación. Él mandó a más de 800 personas como misioneros al interior de la China, y se dice que fundó alrededor de 125 escuelas aproximadamente, y todo esto se logró gracias a la influencia de Hudson Taylor. Ahora, creo que sería muy injusto hablar del impacto que tuvo Hudson Taylor en la China sin hablar del impacto que tuvo su madre en Hudson Taylor, porque le debemos gran parte de lo que se hizo en China, se lo debemos a su madre, que jugó un papel muy importante para que Hudson Taylor fuera a la China, y antes que eso, para que Hudson Taylor conociera del Señor. Así que eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy, estudiar la vida de Hudson Taylor. Bueno, para empezar, me gustaría comentarles que Hudson Taylor nace en Inglaterra en el año 1832. Sus padres eran personas cristianas. Ellos habían conocido del Señor Jesús, y posteriormente, después de casarse, tuvieron varios hijos, y entre esos hijos que les nacieron, precisamente nace Hudson Taylor. Hudson Taylor fue criado estrictamente bajo las normas del cristianismo. Digo normas porque el papá de Hudson Taylor se nos dice que era una persona muy áspera, muy estricto en la disciplina del Señor, y su mamá, a diferencia del papá, era una persona muy paciente, muy alegre, muy comprensiva, caritativa, amorosa, etcétera, etcétera. Y eso jugó un papel importante en la vida de Hudson Taylor. Se nos dice que sus padres, al ser cristianos, ellos intentaban todos los días hacer reuniones familiares donde se hiciera culto familiar. Ellos realizaban entonces cultos familiares todos los días, la lectura de la Biblia, y cantaban himnos, y eso era parte importante de la dinámica familiar en la vida de Hudson Taylor. Así que él crece bajo una influencia muy fuerte en el cristianismo. Pero se nos cuenta que cuando Hudson Taylor alcanza la juventud, su padre tiene la idea de mandarlo a trabajar, porque ya estaba en suficiente edad para empezar a ganarse la vida. Y así fue, lo enviaron a un banco donde él empezó a conocer a personas no cristianas, empezó a tener una amistad con personas no cristianas, empezó a ver que fuera de su círculo se burlaban del cristianismo, que hacían mofa de las creencias en Dios, y básicamente Hudson Taylor se fue apartando de la fe. Esto es muy importante, porque se nos dice por las estadísticas que la edad donde mayormente se abandona la fe es en la juventud. Los jóvenes tienen una lucha muy importante en esta etapa, que se caracteriza por la inmadurez. La inmadurez juega un papel importante en el abandono de la fe. Cuando los jóvenes ven a otras personas que se burlan de la fe, que tienen un estilo de vida muy diferente al que se les ha inculcado en casa, muchas veces a esa edad se rebelan. Hay una rebelión contra los padres, hay una falta de obediencia hacia la autoridad de los padres, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un reto que todo padre debe de enfrentar tarde o temprano, el enviar a los hijos
al mundo secular, por así llamarlo, ¿no? Enviarlos y que se den cuenta que fuera de casa hay personas que se burlan de la fe, hay personas que les dan un reto. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees en Dios si no lo puedes ver? Y esas son cuestiones con las que todo padre debe de luchar tarde o temprano. Y créame que como padre es una de mis preocupaciones muy grandes, el enviar a mi hijo al mundo secular y que se dé cuenta que afuera se va a encontrar con muchos retos, se va a encontrar con burlas, se va a encontrar con desafíos a su fe, se va a encontrar con personas que desafíen la moral cristiana con el modo en que ellos viven, ¿no? Porque el mundo secular afuera hace totalmente las cosas de una manera distinta. El mundo afuera es como si fuera un mundo al revés, si nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? Y cuando alguien del mundo secular ve hacia el cristianismo, es como que si el mundo en el cristianismo fuera al revés. Así que Hudson Taylor se da cuenta de esto. Una de las cosas que le hace apartar de su fe entonces es ver que hay mucha gente que le cuestiona. Y otra de las cosas que le hace apartarse es que empezó a llamarle la atención el dinero que podía ganar. Él se empieza a dar cuenta que trabajando se puede dar gustos, se puede dar comodidades que él no había experimentado, y él empieza a tener mucho interés en el trabajo. Y eso también sucede muy a menudo, ¿no? Que una persona que empieza a ver que trabajando puede llegar a conseguir dinero y comprarse lo que nunca había tenido, eso resulta muy tentador. Y esto le pasó a Hudson Taylor. Pero Hudson Taylor entra en una crisis donde él se enferma y tiene que regresar con su padre. Y cuando regresa con su padre se encuentra con que Hudson Taylor ya ha conocido el mundo secular y se empieza a rebelar contra su padre. Pero su padre, al ser una persona muy, muy estricta, él tiene un choque con Hudson Taylor, y eso le hace a Hudson Taylor todavía endurecerse más contra la fe de sus padres. Y eso también resulta muy a menudo, ¿no? Que muchas veces la falta de sabiduría, la falta de tacto en los padres puede causar un mayor endurecimiento en cuanto a los hijos se refiere. Y debemos de tener mucha sabiduría a los padres, debemos de pedir mucha sabiduría a Dios, tratar el problema con mucha oración, con mucho conocimiento, mediante el consejo de personas sabias y maduras que nos puedan guiar, ¿no? Creo que es importantísimo eso. Y lo que sucedió con Hudson Taylor es que empezó a tener mucho conflicto con su padre. Entonces la madre se da cuenta del problema que existía, y es entonces cuando Amelia tiene y juega un papel muy importante en la vida de su hijo. Ella se da cuenta que había conflicto y mucho roce con su padre. Entonces Amelia lo que hace es doblar esfuerzos por ser paciente con su hijo, para ser caritativa, para ser bondadosa con él. Y lo que hace la mamá de Hudson Taylor es que tiene un efecto contrario al de su padre, ¿no? Y esto crea un lazo de intimidad con su madre. Aunque la mamá de Hudson Taylor se dio cuenta que era imposible con palabras convencer a Hudson Taylor de su endurecimiento. Era imposible mediante la argumentación, mediante hablarle por medio de las palabras acerca de Cristo. Por lo tanto, su madre decide llevar esto en oración. Y se nos cuenta de una temporada de la madre de Hudson Taylor donde la madre se va de vacaciones, y lo que sucede en estas vacaciones es que ella decide orar y decide encerrarse por un periodo de tiempo para orar por su hijo. Y se nos cuenta en la biografía de Hudson Taylor que en ese mes que ella se encierra, que tiene un encierro, la madre de Hudson Taylor estaba orando
insaciablemente, por así decirlo. Estaba orando de una manera muy profunda, cuando de repente ella tiene una experiencia como si Dios le estuviera hablando a su corazón. Y lo que ella percibió es que Dios le decía, de alguna manera, por así decirlo, te he respondido tu oración. Hudson Taylor está en mis manos y yo voy a tratar con él. Y ella dice que en ese tiempo de oración sintió eso, y en lugar de concentrarse en las peticiones, empezó a centrarse en la adoración y empezó a alabar a Dios porque él tenía cuidado de sus hijos, etcétera, etcétera. Dice que cuando la madre regresa a casa, Hudson Taylor le dice a su madre: tengo que contarte algo. Y la madre le responde: yo ya sé lo que te ha pasado, te has convertido al cristianismo. Y Hudson Taylor le dice: sí. Y bueno, más adelante Hudson Taylor se entera de que al mismo tiempo, por las fechas en que su madre se encontraba afuera, Hudson Taylor estaba buscando libros que tenía su padre en la biblioteca familiar. Y dice que Hudson Taylor revisó todos los libros y ninguno le interesó, hasta que se encontró con un libro que le llamó la atención. Y en ese libro se hablaba acerca de la relación de una persona con Cristo. Y lo que pudo ver Hudson Taylor es de lo que Cristo había hecho por él en la cruz del Calvario. Él pudo conocer el Evangelio en un libro. Y lo que podemos notar es que también, de una manera muy interesante, su hermana decidió orar por él en ese tiempo 3 veces al día. Y esto sucede porque Hudson Taylor un día se le ocurre revisar el diario de su hermana. Y dice que un mes anterior a su conversión, su hermana escribió: me voy a comprometer a orar por mi hermano 3 veces al día. Y eso Hudson Taylor lo descubrió tiempo después de su conversión. Así que esto resulta muy interesante, que en el momento que ocurre la conversión de Hudson Taylor, su madre y su hermana deciden orar todos los días incansablemente por él. Y eso es un dato muy interesante, que nos habla de los efectos de la oración, nos habla del poder de la oración, nos habla de que nosotros hemos confiado en un Dios que escucha, que está al pendiente. Ahora, ¿qué reflexión puede traernos esto como padres de familia y como mujeres que están en una situación en la que los hijos no quieren acercarse a Dios? Bueno, lo que nos dice esto es que aún en los momentos de mayor alejamiento de nuestros hijos, existe esperanza, que no nos cansemos de clamar a Dios, que aun cuando a nuestros ojos y desde nuestra perspectiva veamos a nuestros hijos como: híjole, es imposible que nuestros hijos puedan entregar su vida al Señor, aunque desde nuestra perspectiva logremos ver la dureza de nuestros hijos como percibiéndola imposible de que puedan conocer al Señor, en esos momentos es importante recordarnos, mediante la vida de la mamá de Hudson Taylor, que hay esperanza, en medio de esa dureza de corazón, que hay esperanza en medio de todos los esfuerzos que tú has hecho como madre, porque como madre a veces llega la desesperación y uno quiere tomar el control, ¿no? Quiero que mi hijo crea en Jesús, quiero que mi hijo se dé cuenta, quiero que mis seres amados puedan conocerle, y tú haces el esfuerzo por hablarle a tus hijos, les regalas libros, pones música en tu casa, haces lo que está en tus manos y te sientes a veces desesperanzada. Y eso sucede a veces como padres, pero creo que una reflexión que nos deja la mamá de Hudson Taylor es que no perdamos las esperanzas, que sigamos confiando en Él. Y en segundo lugar, nos habla del poder de la oración, que cuando nosotros ya hemos perdido toda esperanza, todavía nos queda el arma más poderosa. Digo esto porque muchas veces
la naturaleza de nosotros como seres humanos y cristianos es que a veces la oración la dejamos a lo último, ¿no? Intentamos un método por aquí, un método por allá, ya intenté por aquí, ya intenté por allá, y cuando ya no nos queda nada más por hacer es cuando recurrimos a la oración, que no debería ser así, ¿verdad? Deberíamos de recurrir a la oración desde los inicios de cualquier tragedia o ansiedad, pero normalmente no es así. Pero la reflexión que nos deja esta historia es eso precisamente, que cuando hayamos perdido toda esperanza, no nos olvidemos de que la oración es un arma muy, muy poderosa que Dios nos ha dejado para que nosotros llevemos todos nuestros temores delante de Dios. No te olvides que Ana, cuando ella ora por tener un hijo, Dios le concede el privilegio. No te olvides de esos grandes guerreros de oración que están en las Escrituras, que como dice la Biblia, que las historias que están en la Biblia se nos han dejado para que se nos dé una enseñanza, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y bueno, mediante esta historia entonces conocemos que lo que hizo Hudson Taylor en la China se debió muy fuertemente a la influencia y a lo que hizo su madre con su vida de oración y cómo ella impactó a China. Así que cada vez que hablemos de Hudson Taylor, no nos olvidemos de las oraciones de la madre de Hudson Taylor. Mis hermanos, les dejo esta enseñanza, esta muy bonita enseñanza que creo que puede recordarnos el poder de la oración. Así que espero que esto les sirva y que pueda bendecir a cada una de sus vidas y de sus hijos y de toda la familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.